Querido Pepe Goldenberg, qué bueno que aceptaste estar con mi querido Luis Muñoz en este programa que se llama Barra de Libros. Tienes dos novedades. Cartas a una joven desencantada con la democracia. Así suele ser la vida. Micro homenajes en Cali Arena y en Sexto Piso. No vamos a hablar de tus libros porque esto es lectura obligada para el televidente, para el que está, pero no, claro que sí vamos a hablar de tus libros. Queremos hablar de qué te gusta leer, de muchas cosas. Pero primero, frente a la urna del 2018 tenemos esta invitación, misivas para convencer a los lectores jóvenes que la democracia es la menos mala de las opciones o la única que hay. Bueno, primero, gracias por la invitación, gracias a Luis, gracias a ti, Daniel. Me da mucho gusto estar con ustedes. Y sí, en efecto, este es un libro relativamente nuevo, publicado por Sexto Piso, que tiene la forma de una serie de cartas que yo le envío a una joven, que seguramente, como hay muchas, quizá millones, que están o desencantadas o enojadas o defraudadas por la vida pública en general. Y un poco la idea es tratar, pues, de discernir aquello que debemos preservar, apuntalar, reforzar o reformar y aquello que tenemos que combatir. Porque mi preocupación es la siguiente: hay elementos que nutren el malestar. El malestar es legítimo. El asunto es hacia dónde se orienta ese malestar. Porque hemos estado viendo en muchas partes del mundo que ese malestar lo que está generando son discursos xenófobos, misóginos, chauvinistas, que logran conectar con franjas muy importantes de la población. No otra cosa sucedió aquí con nuestros vecinos del norte, en Estados Unidos, en donde Trump, con un discurso barriobajero, misógino, racista, pues logró 60 millones de votos. Entonces, claro que había mucha gente enojada con lo que se estaba haciendo los políticos norteamericanos, pero creo que el remedio acabó siendo peor que la enfermedad. Esa es la preocupación. Oye, Pepe, y entonces no es un asunto solo mexicano este desencanto. No es solo mexicano. Es una pandemia, podríamos decir. La democracia, yo estoy de acuerdo contigo, o sea, Pepe en el libro nos dice que la democracia, pues, es simplemente fundamental, o sea, no hay otra forma de, o sea, digo, sí las hay, pero la única que permite las libertades y los derechos, pues, es la democracia, y las libertades y los derechos son fundamentales, ¿no? Y cómo hacemos para transmitirle a las personas que entiendan que la democracia es justamente el escudo que protege justo esas libertades y derechos. Bueno, creo que está muy bien visto por Luis. Esa es un poco la intención. Es decir, a ver, la ventaja de la democracia en relación a las dictaduras, a los autoritarismos, a los totalitarismos, a las teocracias, es que parte de una premisa que los otros no comparten. ¿Cuál es esa? Que las sociedades son diversas, que en ellas existe una pluralidad de sensibilidades, puntos de vista, intereses, ideologías, en donde reside la riqueza de la sociedad. Entonces la democracia lo que intenta es ofrecerles un cauce para su expresión y convivencia, mientras todos los otros regímenes lo que hacen es, pues, perseguir a quienes no compartan el ideario de quienes gobiernan, y a veces no solamente perseguir, sino incluso aniquilar. Entonces yo digo que esa es la gran ventaja moral de la democracia. El problema es que si la democracia no está acompañada de un contexto donde la gente sienta que sus condiciones materiales de vida van mejorando, pues el desaliento cunde. Y por desgracia, nuestra reciente construcción democrática coincide con un muy bajo crecimiento económico, con una corrupción galopante, con una espiral de violencia que ha dejado muertos, desaparecidos, familias quebradas, y que se monta sobre nuestras ancestrales desigualdades, que construyen una sociedad muy tensa y muy polarizada. Entonces, como que el contexto es poco favorable para la democracia. Entonces yo diría, si queremos reforzar el aprecio por la democracia, tenemos que atender esos enormes problemas. Y creo que en México hemos estado dando vueltas a la noria, por ejemplo,
de las elecciones, de los partidos y descuidado los otros flancos. Esa es la idea, ¿no? Porque, como decía Luis, si hablamos de derechos, si hablamos de libertades, pues eso solo florecen en un marco democrático. Absolutamente de acuerdo. Y estas misivas, este libro está pensando en convencer al lector joven de que si no deciden ellos, otros van a decidir por ellos. Pues en alguna medida sí, pero a ver. No en la democracia electoral. Un libro. No en la democracia electoral, sino. Yo no sé si el libro va a convencer o no a convencer, pero es, digamos, un aporte junto con otros que quizá pueda ir generando pues una conciencia más profunda de lo que nos jugamos en los próximos años. La primera carta toca exactamente el tema que tú acabas de poner sobre la mesa. ¿Participar o no participar? ¿No? Ahora, ¿qué es lo que yo digo? Que la participación en los asuntos públicos tiene sentido no solo porque puedes incidir en la agenda que a todos nos incumbe, sino porque además hace más rica tu vida. Yo cito ahí una polémica que en su momento tuvo Alfred Hirschman, un economista, además al que yo aprecio mucho, bueno, sus textos aprecio mucho, que en su debate con los llamados Rational Choice, estos decían, pues claro, la gente no participa porque es más caro, te cuesta más caro participar que lo que puedes obtener. Y mucha gente mejor pues, ve desde los toros desde la barrera, porque si un movimiento logra algo, eso va a ser para todos. Y Hirschman les decía, es que ustedes no entienden nada. Es decir, quien se moviliza, quien tiene una causa, que a lo mejor no alcanza la causa, pero hace más rica su experiencia, entra en contacto con otros, sale de su mundo privado, se planta en el espacio público, ahí genera lazos de solidaridad, de afecto, enriquece su vida. Entonces, yo creo que es mejor participar. Ahora, si alguien quiere recluirse en su vida privada, yo no podría hacerle ningún reclamo. ¿Quién soy yo? Si alguien pretende darle la espalda a los asuntos públicos, decir, yo solo, para mí, mi familia, mi trabajo, mis amigos y lo demás, bueno, yo creo que se está perdiendo, está haciendo que su vida sea más, menos interesante incluso, ¿no? Pero si esa es su opción, pues ¿qué le puedo decir yo? Cada quien. Pues en este sentido, no sé, aunque a mí me gustaría que cada vez más gente participara en la vida pública del país. Y hablando de la participación en la vida pública, ¿cómo hacemos para enriquecer la charla pública, el discurso público? Porque de pronto parece que tenemos, y aquí se habla específicamente de México, ¿no? Pero digo, también sucede en otros países, pero en México parece que tenemos un discurso público muy pobre. Muy pobre. ¿Cómo hacemos para enriquecerlo? Tendrá que pasar por la escuela, me imagino que hay que educar a las personas de otra manera, pero ¿qué más? ¿Qué nos dirías de eso? Yo sigo pensando en términos tradicionales, entre más organización haya, más organizaciones sociales y agendas propias, el debate crece, se fortalece, es más robusto y hay un contexto de exigencia mayor hacia, digamos, los políticos, los partidos, los congresos, los gobiernos. Entonces, yo creo que es la organización y me gustaría poner algunos ejemplos para que no suene esto vacío. ¿Por qué tenemos hoy una ley de acceso a la información pública? Que es, digamos, relativamente novedosa, de los años 2000. Porque un grupo de periodistas y académicos un día se plantaron, se reunieron y dijeron, no puede seguir siendo que la información pública se maneja como si fuera un patrimonio privado. Pusieron el asunto en la mesa, lo irradiaron, mucha gente lo retomó, el asunto llegó al Congreso, el presidente Fox lo vio con simpatía y hoy, digamos, existe la posibilidad de solicitar información y la obligación de las autoridades de entregarla. Y según lo que nos dice el INAI todos los años, cada vez son más los que hacen esa pregunta. Bueno, ahí fue un grupo con una agenda propia la que hizo más robusto, más pertinente la conversación pública. Pero pensemos en otros temas, o sea, las feministas de los 70s que pusieron sobre la mesa el tema de la despenalización del aborto.
Bueno, sin esos esfuerzos no se hubiera logrado en el entonces Distrito Federal y hoy Ciudad de México su despenalización. Entonces, temas hay, sobran. Es decir, están los temas de los recursos naturales, de los derechos humanos, de la falta de crecimiento económico, de nuestras desigualdades, yo qué sé, la basura, el tema que uno agarra. Pues lo importante es que gente que conozca los temas, que sea capaces de analizarlos, de develar su complejidad y de ofrecer soluciones, yo creo que eso es lo que robustece. Yo comparto lo que tú dices, estamos demasiado embebidos en los dimes y diretes, en las apuestas cortoplacistas, en la descalificación casi inercial de la vida pública. Yo digo, a veces cuando uno lee los periódicos, ve la televisión, escucha la radio, parecería que todos nuestros problemas son resultado de que tenemos políticos tontos, corruptos e ineficientes. Por supuesto que tenemos muchos políticos tontos, corruptos e ineficientes, pero los problemas que tenemos son de una dimensión enorme. Y nos hemos conformado con crear la idea de que estos tienen una fuente, esos políticos. No, yo creo que el asunto es bastante más complicado. Nuestra discusión debería ser más informada, más densa, más compleja. Pero son puros buenos deseos. ¿Cómo le hacemos para atacar la corrupción? Digamos, me imagino que es uno de los grandes, déjenme decir, cáncer de la democracia, ¿no? Porque precisamente, pues, ¿cómo no te vas a desencantar de un, pues sí, vamos a decir, Estado más que un sistema donde unos abusan de la manera que abusan? Pero, ¿qué hacemos? ¿Cómo caminamos ese camino? Yo no, el camino quizá no lo tenga, pero lo que yo he visto en el mundo, que a la corrupción solamente se le detiene por dos vías: metiendo a la cárcel a los corruptos y recuperando los bienes males habidos. Claro, decirlo es fácil, el combate es fuerte, pero es la única manera, porque la corrupción no es solamente la transferencia. Estamos hablando ahorita de la corrupción en las instituciones públicas, porque vaya y si la hay en las instituciones privadas. Pero en las instituciones públicas es la apropiación de bienes públicos para fines personales. Entonces, eso ya en sí, eso causa un daño tremendo. Pero el otro daño es el que tú apuntas, el de la confianza en las instituciones. Cada acto de corrupción que se documenta y que quede impune, pues aumenta la desconfianza de las personas en relación a las instituciones. Y en esa espiral estamos metidos. Bueno, acaban de anunciar con bombo y platillo el Sistema Nacional Anticorrupción, pero es un sistema donde no hay fiscal anticorrupción, donde apenas se va a nombrar ahora el de la FEPADE, etc. Pero si a mí me dijeran cómo se combate la corrupción, pues metiendo a la cárcel a los corruptos y recuperando los bienes mal habidos. Insisto, es muy fácil decirlo, pero donde ha tenido éxito esa batalla, eso es lo que hacen. Donde no hay impunidad. No hay impunidad. ¿Por qué? Porque incluso si uno cae, si caen dos, si caen tres, si caen cuatro, 10, 20, 30, al rato, pues todo el mundo se voltea a ver y dice, ah, caray, pues ya no es conveniente, digamos, pues el expediente de la corrupción, es decir, pues lo que puedo pagar es un altísimo precio. Y yo creo que esa es la única forma. Porque los llamados generales, las buenas intenciones y demás, pues creo que están destinadas al fracaso. ¿Por qué no nos platicas un poco de tu otra novedad? Microhomenajes. Bueno, Cali Arena. Yo digo que en un ambiente tan cargado de mal humor, de hartazgo, de malestar y también, por qué no decirlo, de mucho cinismo, ¿no? Pues nunca está de más, digo yo, reconocer a las personas y a las obras que nos han acompañado a lo largo de la vida y a las que uno cree que les debe, pues, de los momentos mejores de la existencia. Y en ese sentido, pues aquí hay reconocimientos a amigos, a figuras, a novelas, a películas,
que algo han significado. ¿Cómo se hizo el libro? Pues como yo escribo cada semana en Reforma, y a veces colaboro en Nexus, y a veces en la revista de la universidad y demás, pues el paso del tiempo fue acumulando estos materiales. Se los plantea Rafael Pérez Gay, y pues su generosidad es la que permitió que ahora aparezca este libro. Y es un libro que me da gusto porque al final de cuentas, a pesar de todo, de los nubarrones, pues siempre hay autores a los que uno les debe mucho, obras a los que uno les debe mucho, y que fueron los nutrientes pues para que uno se formara más o menos una idea de lo que es la vida, la historia, la convivencia social, la política, y pues de alguna manera está reflejado ahí. Sé que es un libro pues irregular, con picos y demás, pero que me da mucho gusto presentar. ¿Por qué no nos das un par de ejemplos de personajes de los que hablas? Por ejemplo, el libro está dividido en 4 partes, que es política, literatura, academia y cine. Y por ejemplo, en política, me voy a referir por ejemplo a los que han muerto. Hay un recuerdo de Arnoldo Martínez Verdugo, de Adolfo Sánchez Rebolledo, Fito. De Carlos Pereira, de Arnaldo Córdoba, de Raúl Álvarez Garín y de algunos otros. En el apartado de literatura pues hay de chile y de manteca, hay una nota a la muerte de Camus, o una nota sobre el coronel no tiene quien le escriba de García Márquez, pero también, por ejemplo, de Heraclio Cepeda, de José Emilio Pacheco, de Leñero, es decir, son una especie de obituarios también, aunque no son puros obituarios. Luego, en materia de academia, ahí van desde Tal, Todorov, Hitchens, hasta, y digo hasta porque estos ya son mexicanos, José María Pérez Gay, Juan Molinar, Roberto Escudero. Y en cine, pues también de Tutti Frutti, ¿no? Alfredo Joscovich, que fue mi maestro, Pedro Armendáriz, y al mismo tiempo una nota sobre algunas películas de Bertolucci, o cuando murió Resné, pues un rememorar Noche y Niebla. Hombre, es una miscelánea, ¿no? Pepe, ¿qué te gusta leer a ti? A mí novela. ¿Cuáles? ¿Cuáles te vienen a la mente? Yo soy muy lector de los novelistas norteamericanos. Por ejemplo, soy muy fan de Philip Roth y he sido muy fan de Norman Mailer, ¿no? Y los he leído muchos. De los, digamos, escritores latinoamericanos, quizá el que más he leído es a Vargas Llosa. A mí es siempre, la construcción de sus historias, a mí siempre me atrapa. ¿Y cuál sería tu libro, si se puede decir así, favorito de Vargas Llosa, ya que lo sacas tú? El de La Guerra del Fin del Mundo, sin duda alguna. Yo digo que es un mural pues, del enfrentamiento de dos civilizaciones, pero como una riqueza de personajes de un bando y del otro, espectacular. Yo creo que ese es su libro canónico, digamos. Es maravilloso. Antonio Conselheiro está ahí. Ándale, ¿no? Exactamente. Es seguramente la obra cumbre, aunque digamos, hablando de Vargas Llosa, pues son muchas las... Sí, pero yo creo que esa es la más potente, quizá, ¿no? Pero digo, no soy crítico literario. Pues. Oye, de los estadounidenses decías Philip Roth, Saul Bellow, Philip Roth, Truman Capote. Cata Capote. Por cierto, aquí, no sé si estuvieron en la inauguración de la FIL, creo que Carrier le hizo un homenaje precioso a Capote. Ahí dice que no es novela, porque es novela de no ficción, El adversario, está en buena medida inspirada en A Sangre Fría de Truman Capote. Y lo que fue planteando Carrier es cómo el autor se fue involucrando, incluso en términos afectivos, pues con los asesinos de aquella familia de Kansas, ¿no? Que eran pues la materia de su novela sin ficción, ¿no? Lo hizo muy bien. Sí, Capote es un gran... Oye, y de cine, ya que también veo que está ahí, ¿qué te gusta? ¿Por dónde caminas? Pues es que yo estudié cine. Tuve 3 años y medio en el CUEC.
Y entonces, la verdad, para mi desgracia y para ventura del cine mexicano, yo no aprendí a hacer cine. Pero lo que sí aprendí en esos años fue a ver cine. Esto, por si lo oye un joven, va a decir, pues, todos vemos cine. No, en los años 70, el cine se veía en el cine y en la televisión. Punto. Tú hiciste tu tesis Punto. mirando a Tintán. Sí, bueno, pero ¿a qué me refiero? No había, hoy uno los baja, o antes que los compraba, Había que ir a la pantalla grande. VHS o Beta Había que o ir a la DVD. pantalla grande o en la tele. Pero los estudiantes del CUEC de aquella época, que dirigía el maestro Manuel González Casanova, él era al mismo tiempo el director del CUEC y de la Filmoteca. Entonces, todos los días podíamos pedir películas y ver. Entonces, yo prácticamente todos los días de la semana veía o una película mexicana o una extranjera, y creo que ahí me formé. Ahora, si me dijeran, ¿cuál es el género o la etapa o el cine yo creo que el neorrealismo italiano. O sea, Ladrón de bicicletas, La tierra tiembla, Alemania año cero. Es un cine que creo que no se ha hecho viejo y que uno ve y se vuelve a conmover con él. Y es un cine, digamos, comparado con lo que se hace ahora, relativamente pobre en lo que se refiere a inversión y demás. Incluso muchas de estas están filmadas sin actores profesionales y siguen siendo unas películas fantásticas. Ojalá el programa durara muchas horas para seguir hablando de cine y de libros contigo, Pepe. No, porque te agradecemos entre mucho. Más dure, más tonterías dice uno. Te agradecemos mucho que nos acompañaras. Gracias, Daniel. Gracias, Luis. Es un gusto siempre estar con ustedes. Hasta la próxima.